Bueno, vamos a otros temas, vamos al mundo de la historia, porque ya está con nosotros aquí en el estudio Isabel Revuelta. Hoy vamos a hablar sobre las intervenciones que habían sido muy comunes en los países en el siglo XIX y en territorios antes del siglo XIX, pero particularmente vamos a conversar sobre la invasión de Estados Unidos y Francia en México. Bienvenida, Isabel. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Qué gusto hablar justo de ese tema. Ese siglo XIX tumultuoso que además le duele mucho a la historia de nuestro país, que ya tendríamos que superar. Pero fíjate, es muy interesante. Hace unos días le pidieron a mi hijo adolescente asistir a este Museo Nacional de las Intervenciones. A partir de que México es una nación consumada, una nación ya libre y soberana, sufrió en el siglo XIX varias intervenciones, principalmente de Francia y de Estados Unidos. Con Estados Unidos en la década de los años 30 de ese siglo XIX ubicamos que se pierde la mitad del territorio. Texas era un estado junto con el territorio de Coahuila, formaba parte de ese virreinato que ya desde esa época se avisaba a la Ciudad de México que estaba poco poblado, que no tenía mucho que ver con el centro. Que necesitaban enviar ciudadanos para allá. Ciudadanos, claro, como no había minas, como no había, digamos, esa riqueza que le interesaba al virreinato, quedó atrasado. Justo Alexander von Humboldt habla de eso, ¿no? No puede ser que sea un territorio tan grandísimo. Pero cuando empieza ese México independiente y empiezan a buscar qué forma de gobierno, en la década de los 30, unas 7 leyes, las llamadas 7 leyes centralistas de Santa Anna, no le van a convenir a esos tejanos. Pero no hay que olvidar esa política, ese manifiesto de los estadounidenses por llegar al otro lado de su territorio, no llegar al otro océano. Ese manifiesto y esa invasión la tenían perfectamente clara. Y entonces empiezan a convencer a los tejanos de que tenían más que ver con Estados Unidos. Se da la famosa batalla del Álamo, pierde México, todo el tema que conocemos con Santa Anna, y se da una guerra entre dos naciones. Los estadounidenses contra México, 1847, después de 9 años de que Texas fue una república independiente. Pero claro, con miras a anexarse. Fue una estrategia de los estadounidenses para anexarse, no nada más Texas, todo el resto del territorio. Muy bien planeada, además, sí. Pero luego en 1860, claro, el 8 de diciembre, llegan los franceses, México debía dinero, Benito Juárez dice, ¿qué vamos a hacer? Nombra un nuevo secretario de Exteriores y hasta 1862 claro, es que ocurre ya la batalla de Puebla, y el 64 pues ya hay una invasión en concreto, pero es una invasión progresiva por parte de Francia, pero claro, Benito Juárez sale adelante a defender a México. Sí, lo que sucede es que las potencias del mundo creían que México era el botín y lo utilizaron durante todo el siglo XIX, hasta que justamente ya Juárez, saliendo de la guerra de Reforma, es embestido por la segunda invasión francesa. La primera fue la guerra de los pasteles, sí, en la década de los 30 de ese siglo, pero cuando los franceses deciden invadir a México con el pretexto de la deuda externa, México resiste en 1862 con la famosa batalla de Puebla, pero no puede evitar la invasión, que culminará con el segundo imperio de Maximiliano, expuesto por los franceses, expuesto por Bonaparte, y es el hermano de uno de los emperadores más importantes de Europa. Se consuma lo que Europa quería hacer en América. No lo iba a permitir Estados Unidos, apoya a los liberales. 1867, la República restaurada por Juárez y por toda esa generación de hombres que luchan por esa nación. Pero dos momentos rapidísimo de ese siglo, María Alejandra. 1847, 15 de septiembre, la bandera norteamericana ondeó en Palacio Nacional. Y en 1864 a 67 tuvimos un emperador extranjero. Era momento de decir, México es mexicano para nosotros, ni una intervención más, y eso es lo que hizo Juárez. Benito Juárez tiene pues un logro enorme, es parte de la historia, de esta historia fundamental de México. ¿Tú le darías el Premio Nobel de la Paz? Sí, sí. Mira, la verdad es que te pones a pensarlo y sí. De hecho, hubiera habido un debate muy grande, porque claro, incluso Víctor Hugo escribe y pide por la vida de Maximiliano. Y sin embargo, para los intereses de México y por ese resquemor que teníamos, que nos invadían cada 15 años, cada 20 años, lo más necesario para México era terminar con el fusilamiento de Benito Juárez. Pero de acuerdo a lo que acabas de decir, también le daríamos el Premio Nobel de la Paz a Volodymyr Zelensky, porque Rusia está invadiendo, así como los franceses nos invadieron a nosotros. Gracias, Isabel. Al contrario, María Alejandra. Y es el fusilamiento de Maximiliano, no de Benito Juárez. Son temas realmente vigentes. La historia se espejea y siempre está en los procesos actualmente. Sin duda. Gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto esta tertulia de historia.